La verdad que fue un shock muy grande porque recién me estaba recuperando de la pérdida de visión del ojo derecho, que nuevamente tenía que estar pasando por esta angustia. Necesitaba la visión como todo el mundo. Mi profesión es de lectura, soy abogada, así que imagínense. Era mucho el temor que tenía. No sabía qué iba a pasar, si me iba a quedar ciega, si esto iba a avanzar, cómo iba a seguir con mi vida, con mis proyectos, mis objetivos, de ser mamá. Eran muchas cosas. No sé cómo hice. Sinceramente, no sé, te llamarán fuerza interior. Traté de seguir adelante con mi vida, poniéndome la mochila que me había tocado unilateralmente, porque nadie desea estar enfermo. Hoy puedo decir que soy mamá de Sofía, que tiene 8 años, que formé una familia muy linda junto a Pablo, que hace 12 años que estamos juntos, que después de ser diagnosticada de maculopatía bilateral, acepté mi profesión, trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, soy una de las apoderadas de la delegación Mar del Plata, cumplo un rol de mucha responsabilidad, mucho estrés, pero lo llevo adelante dignamente. Readapté mi vida, también puse el testimonio mío como paciente a disposición de otros porque pensé que por ahí les podía ayudar. Así que el proyecto Maculopatía, que es un blog donde cuento mi historia, cuento información sobre la enfermedad, sobre la baja visión. Y gracias a este blog conocí un montón de gente que tenía baja visión. Me sorprendí que éramos tantos, no solo con maculopatía, con otras enfermedades. Y empezamos a hacer charlas como estas, como las que vinieron hoy ustedes. Porque yo creo que un paciente puede tener un rol activo y generar una semillita de concientización a la sociedad por el tema de baja visión. Así también surgió que escribiera un libro. No soy escritora, pero es una forma de volcar un poquito de mi experiencia para que otros puedan decir: a mí también me pasa, qué bueno que esta persona lo pudo seguir adelante. La maculopatía, como dijo el doctor hoy, no se cura, sigue en mí, me sigue acompañando, mi visión es prácticamente periférica, pero lo que cambió en mí fue la actitud. Hoy soy una persona mucho más positiva. Creo que al aceptar la enfermedad, al aceptar mi discapacidad visual, logré dejar atrás el dolor que me provocó la pérdida de visión. Y no hablo de la soberbia, no digo, lo superé, no. Lo digo desde la humildad de decir, se puede seguir adelante. Salí del rol de víctima, deseé seguir la vida como todo el mundo, con días buenos, con días regulares, con días malos. La baja visión me cambió la vida, sí, no soy la misma de antes. Vino como un tsunami a mi vida y dijo, bueno, ahora todo de nuevo. Me tuve que rehabilitar, me tuve que adaptar, me tuve que aceptar, me tuve que reacondicionar, hacer mi trabajo de una forma que no era como lo hacía antes. Pero me di cuenta que se puede seguir, que con voluntad se puede llevar una vida autónoma, independiente, que no todo es igual, pero tampoco es peor. Lo que quiero decirles es que, como verán, no tengo ni una capa, no soy un superhéroe, ni nada por el estilo tampoco, pero si yo pude salir adelante, sé que ustedes también lo pueden hacer. A partir de ahora tienen a alguien, si necesitan de algo, soy su amiga y estoy a su disposición. Muchas gracias.